a las 10 de la mañana, solo por Campus Televisión. Buenas tardes, sean bienvenidos a una edición más de su podcast De Frente. Hoy miércoles 24 de mayo, siempre agradecidos porque nos permite pues entrar ahí hasta el rincón de donde usted esté. Es para mí un privilegio tocar temas muy importantes y que usted esté ahí pues al pendiente todos los miércoles. David Andrade le saluda. Hoy hay un tema muy importante. Siempre digo esto, pero es que la verdad, los temas a tratar, valga la redundancia de palabras, tratamos de tocar esos temas que están ahí en el aire y que es importante que usted sepa. Saludamos a toda la audiencia que se está conectando a través de Facebook, a través de nuestras plataformas digitales. Recuerde que estamos en vivo a través de Facebook, en la página de Campus Televisión. Usted es parte también de este podcast. Usted puede hacer sus preguntas a los y las invitadas que tenemos. Y también recuerde que estamos en Spotify, en nuestro canal ahí de Campus Televisión, para que usted pueda buscar todos los programas que hemos estado realizando este día. Hoy un tema donde hay mucha confusión y créame que le va a interesar. Yo creo que a todos nos interesa, tengamos o no tengamos la intención de irnos del país. ¿Hay alguien que usted conoce que emigró, que se fue del país? Alguien que conoce, ya sea su hermano, su tío, su vecino, su primo. Hay alguien que usted conoce que emigró. Y hay un tema ahí que anda en el aire y que hay mucha confusión. El impacto de los cambios migratorios en Estados Unidos de América, cómo impacta a nuestro país. Se habla de que, hay mucha mala información, ¿no? Se habla de que, hoy se vienen todos los hondureños y que nos vamos a llenar y que esto y que el otro. Es por eso que tenemos como invitada a la licenciada Elena Toledo, quien es la directora de Fundación Eleutera de Honduras. Ella es especialista en temas migratorios y por ende pues me alegra que nos acompañe, licenciada. Muchas gracias por estar acá en mi voz, en el podcast De Frente, estar tocando este tema principal, que hay muchas preguntas que hay que contestar. Yo creo que una hora no basta, ¿no? Y qué mejor, antes de darle el paso, licenciada, qué mejor que usted se despeje con especialistas, ¿no? No a través, y hablábamos antes de iniciar el programa, no a través de un TikTok, de un mensaje, o fíjate que mi tío me dijo que esto, no, que yo escuché allá la vecina me dijo que, no, qué mejor que los especialistas. Licenciada, bienvenida al podcast De Frente. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí. No contenta del tema que vamos a tocar porque es un tema bastante crítico, pero sí de que se abran estos espacios y de que podamos informar a la población y de lo que de verdad está pasando y que, como usted lo decía, como lo comentamos justo antes de entrar al aire, que no sea el vecino, la vecina que con muy buena intención puede hacernos un comentario. Sin embargo, a veces estos comentarios, y más adelante los podemos comentar, viene ya con un trasfondo de alguien que genera de ingresos por esa desinformación. Bien, la licenciada Elena Toledo trabaja mucho tema, es ya como lo decía la directora de la Fundación Eleutera, ¿lo digo bien? Eleutera. Eleutera, ¿no? Eleutera. Sí. Y ella es especialista en temas migratorios, trabaja bastante este tema, está trabajando bastante este tema, por ende está empapada, ¿verdad?, de las políticas migratorias y cómo afecta a nuestro país. Hay un tema chistoso y lo decía la licenciada antes de iniciar el programa. No es feliz porque imagínense que un gran porcentaje del Producto Interno Bruto es debido a las remesas, ¿verdad? Es debido a las remesas y de hecho ya lo vamos a tocar.
Pero quiero iniciar, ¿Elena o licenciada? Elena. Elena. Sí, mi partida de nacimiento dice Elena. Bueno, Elena, quiero iniciar el podcast con este tema migratorio. Yo escuchaba como periodista, antes de tener este nuevo gobierno en el que estamos, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver? Todo está ligado. Y durante 12 años, ¿verdad? Vamos a tratar de no ponerle tinte a este tema, pero durante 2 años sí estuvimos y seguimos en una crisis como país, ¿verdad? Una crisis social, donde todos los fines de semana eran tendaladas, ¿verdad? Hablando de manera coloquial, de hondureños que se iban en busca del sueño americano. Y qué triste, licenciada o Elena, que nosotros fuimos, por decirlo así, los fundadores de las caravanas de migrantes. ¿Verdad? Se dio ese gran fenómeno. Sí. Marca 504. Y se decía, la cosa puede mejorar con un nuevo gobierno. Va a disminuir la migración. Y entro con una pregunta. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy, 2023, con este tema migratorio? Más allá de disminuir, ¿la situación sigue igual o peor? A mí me gustaría irme un poco más atrás Sí. de los famosos 12 años. Sí. Cuando estudiamos el fenómeno migratorio a nivel de norte de Centroamérica, Honduras se comienza a ver un parteaguas en los movimientos, en los flujos migratorios a raíz del huracán Mitch. Sí. Ahí es donde comienza, y cuando miramos las gráficas, ahí es donde empezamos a mirar poco a poco el incremento. Luego de esto, hay siempre Honduras es marcado por los fenómenos climáticos. Luego empezamos a ver más adelante otras tormentas, otra problemática. Actualmente, ¿cómo estamos? Y a mí esta respuesta siempre me gusta responderla con datos. Yo tiro a los datos a pelear por mí. Hace 3 años que nosotros comenzamos en Fundación Eleuthera a estudiar este fenómeno migratorio, teníamos el dato de que al día, un estimado, porque es bien difícil tener un dato exacto cuando estamos hablando de salidas irregulares, teníamos 750 personas saliendo al día, hace 3 años, que no estoy diciendo que es poco. ¿Al día? Al día. ¿Cuántas? 750. Tantas. Sí, ese es un estimado. Sí. Nosotros hacemos suma, resta y hacemos un cálculo de las personas que van siendo detenidas, que van siendo deportadas y vamos, porque Honduras no es un país de datos. Aquí decimos que somos 9 millones de habitantes porque estimamos, pero podemos ser 15 igual y no sabemos. No tenemos ese dato así de claro. Entonces, la ASJ, a inicios de este año, sacó un nuevo dato de 1.142 personas. Estamos hablando de aproximadamente casi 400 personas más por día. Entonces, aquí es donde viene el tema y me retrocedo al punto de las caravanas. Sí es cierto, en Honduras fuimos, si vamos a salir en historia mundial por algo, es porque de donde se generaron las caravanas. ¿Con qué objetivo se canalizó la desesperación de la gente en grupos? No sé. Pudo haber sido muchos, pudo haber sido un tema político, pudo haber sido un tema mediático, pudo haber sido lo que querramos. Fue como sucedió. Sin embargo, las caravanas ya no son un medio. ¿Por qué? Porque si acordamos aquel problema que hubo en Guatemala, que fue un encontronazo muy fuerte con las autoridades de Guatemala. Entonces ahí una vez vemos que el hondureño es una persona de paz. El hondureño no le gusta el conflicto. Entonces retrayeron de nuevo y ahora tenemos la emigración irregular de goteo, que salen 10, salen 5, salen 4, si usted se va a la gran terminal un viernes, los va a identificar, son como muy identificables los grupos.
Ajá, incluso se van grupos de familias. Una vez encontramos a un grupo de un pasaje entero de una colonia que estaba yéndose. Y los hondureños, en buen catracho, somos bien carretas también. Sí. Entonces, si ya encontramos un grupo de 3, 4 que se van, agarramos valor y lo hacemos. Entonces, eso es lo que está pasando. Tenemos una migración de goteo, tenemos una migración de a poco, pero de a poco se nos están yendo 1,000 o un poco más de personas diarias. Entonces, si hacemos la suma, ¿cuántas personas se nos están yendo al mes? Más que la caravana más poderosa que pudimos haber tenido en aquellos momentos. Y entonces, hoy justamente en la mañana estaba chequeando los datos de CBP, que es la Agencia de Estados Unidos de Control de Fronteras, y mensualmente tenemos un aproximado de 3,000 menores no acompañados hondureños detenidos en frontera al mes. Al mes. Y cuando hablamos de menores, estamos hablando de niños de 2 años, de 3 años, ya más grandecitos, porque todos son menores de 18, pero a mí siempre me gusta acotar este tema porque no son menores de 16. Cuando vemos aquellas pizarritas que son dejados a la voluntad de Dios en el desierto por los coyotes, para que en el mejor de los casos los encuentre la patrulla. En el mejor de los casos. Y no los encuentre un animal, no los encuentre un traficante de órganos, no los encuentre alguien de un cartel de drogas, no los encuentre alguien de trata de personas, y podemos seguir la lista. Elena, entonces, o sea, con esa cifra, imagínense, más de 1,000 personas, pongámosla, al día. Sí. O sea, nos vamos a quedar sin ciudadanos. O sea, es increíble, y cualquiera le puede decir, bueno, es normal. No, creo que no es normal normalizar esto, ¿no? Es que estamos cayendo en ese problema. Estamos normalizando esto. Estamos normalizándolo a tal grado que hay grandes agencias comercializadoras en el país que le dan crédito si usted demuestra que recibe remesas 3 meses seguidos. A ese punto se está normalizando la inmigración, al punto que cuando nosotros también comenzamos a estudiar este fenómeno, lo que mencionaba del PIB era el 25%. Yo siempre decía, si la economía de Honduras tiene 4 patas, las remesas sostienen una, pero ahora es el 27%. Es el 27%. Estoy viendo un dato, Elena, donde salían los países, ¿verdad?, que más remesas reciben, ¿verdad? Vamos liderando. Es que nosotros lideramos. Sí, vamos liderando, sí, somos sí. Número 1. Pero imagínese usted el 27%, o sea, yo comparaba eso con otros países de Latinoamérica, 0.5, 0. Algo, 27%, yo creo que es un indicador más allá de, yo creo que preocupa. O sea, sí, generamos, Honduras percibe más ingresos por remesas que por exportaciones. Y lo que me llama la atención, vaya, dato que no lo sabía, que hay comercios que ahora usted, imagínese, no sabía, o sea, se da. ¿Sí? Que usted recibe remesas y sí, te damos el préstamo. Sí. Creo que vaya, ese dato sí no lo conocía, lo desconozco totalmente, pero es cómo se va volviendo negocio. Yo cubrí lo que es la primera caravana, ¿verdad? Que fue algo grande, ¿no? Y que desgraciadamente nos dimos a conocer por eso también. Yo miraba a Elena, padres con sus niños, ¿verdad? Hablaba de los niños, con sus niños en los brazos, niños que se iban solos también, Elena. Sí. O sea, eso también ha
aumentado de una manera exagerada, como niños se van solos, o sea, van buscando, va buscando. Y hace poco me tocó, tuve la oportunidad de hacer una nota sobre este tema migratorio y le decía, así, hablando coloquialmente, compa, le decía yo, ¿por qué se va? Mire, está pasando esto, le trataba medio de explicar, está pasando esto y esto y esto y esto y esto, la tenés difícil. Llevas ahí que dice que vendió las cositas que tenía, llevas ahí como unos 500 pesos, lo vas a ir a gastar más bien. Y él viene y me dice, mira, a mi hija la andan correteando bandilleros. Yo vivo en láminas. Días comemos, días nos comemos. Sí. Entonces decime si es mejor quedarme o jugármela. Entonces, me cayó, ¿verdad? Entonces, si prefiero, me dice él, coloquialmente, o sea, textualmente como él me dijo, yo prefiero morir en el intento que morirme aquí, porque aquí me voy a morir. ¿A tal grado estamos, Elena? Sí. Y no me titubea la voz para decirle sí. Hace una semana, un poco más, estuve en un mismo espacio con el director de Noticias de Migración para Noticias Univisión. Okay. Y él lo describía de una manera muy dolorosa. Y decía, es que les da más miedo quedarse que irse. Que todo lo que se van a enfrentar en la ruta de irse. Y yo lo he dicho de una manera parecida. La pregunta no tiene que ser por qué se van. Porque al final irse, moverse, ha sido históricamente inherente al ser humano. Moverse del lado A al lado B, donde uno no está bien, se mueve de su colonia, eso es normal. La pregunta tiene que ser ¿por qué no se quieren o no se pueden quedar? Esa es la pregunta. Y la pregunta se la respondió muy bien esta persona. Porque son personas que ya, bueno, vamos a diferenciar, porque también lo comentábamos antes de entrar al aire. Este segmento del que estamos hablando, de personas, que son el estereotipo en el que tenemos cuando hablamos de migración, que es la persona con su mochilita, muy sencillo, que ha trabajado y que no le ha resultado la vida, entonces se va de esta forma desesperada. Y que también eso hicieron las caravanas. En alguna caravana que nosotros acompañamos la salida, notábamos que era un tema económico ese método. ¿Por qué? Porque sienten que el grupo los orienta y les da protección y les da orientación. Y era viable, ¿no? Y era viable. Sí. Entonces, pero en realidad estas personas es un tema de que ya perdieron todo. Entonces ya no tienen más que perder. Ellos dicen, nos vamos. Entonces, sí, este tema de la desesperación y el tema de la desesperanza endémica en el país. Porque la primera respuesta que tenemos ante muchas situaciones es, no, que no hay nada que hacer, vamos. Y esto lo escucha a todo nivel. Desde una plática que puede haber en un comedor de una maquila hasta en un restaurante que hay un grupo de jóvenes con un salario bueno. Porque ya no, a veces no es el tema económico, es el tema de calidad de vida. De calidad de vida. ¿Y qué se da? Yo hablaba con Elena, extracámara, le decía, hoy se está dando también migración de profesionales, porque, vaya, hablando lo que es, ¿verdad? El tema de que cuando uno dice el migrante, como decía ella, con su mochilita, que vive en los bordos, o que vive en el interior del país, en lugares humildes, que es con la gente, y vaya, y uno lo dice porque es la gente que uno ha entrevistado, no, viejo, yo vivo en una casa que está de lámina. Hoy se da mucho la migración de profesionales, sí. Que sí, yo me gradué en el colegio, y no, yo estoy en la universidad, pero es que aquí gano una miseria, es que aquí estoy ganando... ¿qué? Yo me gradué de la universidad y gano una papada. Y es que poniéndolo en perspectiva ese dato puntual, porque también tenemos que ser conscientes de que la inmigración ya no solamente es
a mí no me, y lo decía antes también, no me gusta hablar de clases sociales, pero sí, si lo tenemos que estratificar para dar un ejemplo, ya no solamente es la clase pobre y la clase paupérrima de pobreza extrema que está buscando esta salida, sino que también hay una clase media e incluso otras nuevas generaciones de clase alta que están yéndose o que se están quedando en el extranjero una vez pudieron irse a estudiar afuera. ¿Por qué? Porque hay actividades, por ejemplo, vamos a poner una, albañilería. Sí. Por trabajar en albañilería en Estados Unidos, la misma actividad que usted hace en Honduras y la hace en Estados Unidos puede generar 7 veces más ingresos. Ojo, que no es que estoy promocionando las mieles de Estados Unidos, porque usted gana en dólares y gasta en dólares. Sí, es más caro, ¿no? Es algo caro, relativo. Y también depende de la zona y es todo un tema. Pero esa es la mayor, y la gente no lo tiene tan claro con este dato, pero eso es lo que ellos ven, que hay mayor acceso a crédito, que hay mayores posibilidades de que haya una movilidad social. En Honduras pueden pasar 10 generaciones para que se vea una movilidad social en una familia. En otros países solo se necesita 1 o 2 para ver lo rudo que es. Entonces, la gente, y a veces hablamos y usamos el término crisis para la migración. Y la migración no es una crisis. La migración es un efecto, es una causa. La crisis es lo que causa la migración. Crisis económica, crisis de salud, crisis de seguridad, esa es la crisis. Lo que pasa es que para los gobiernos y los políticos, y yo hablo en general, es muy fácil trasladar esta responsabilidad a las personas migrantes. Sí. Está viendo un dato, por ejemplo, ahí de la deserción escolar que hay, ¿verdad? Que va ligado también. Preocupa, Elena, el tema es que cada vez más nuestros niños, los jóvenes, están saliéndose, o el índice de matrícula es menos comparado a los años anteriores. ¿Dónde están esos niños? Bueno, se van mojados. Usted tocó un tema que a mí me gusta mucho, ese ángulo. La paupérrima situación del sistema educativo actual, que ya era mala, pero nunca hemos tenido el sistema de Suiza aquí en Honduras, ya era mala, ha venido en deterioro con los temas de climáticos, de seguridad, etcétera. Luego la pandemia dio al traste con todo y ahora no vemos políticas efectivas y claras para hacer algo al respecto. Pero este tema de una educación tan paupérrima está profundamente ligado al tema de migración. ¿Por qué? Porque, voy a poner un ejemplo, Pedrito no tuvo acceso a educación porque vivía del lado del barrio contrario de la pandilla que está la escuela, porque no hay infraestructura, porque lo que queramos. Entonces vino Pedrito y no pudo tener una formación mínima para tener un trabajo digno. Entonces se va a trabajar al sector informal, se va a trabajar a un lugar que no pagan bien, entonces viene Pedrito, se frustra y se va. O también pasa lo siguiente, vienen los papás o la mamá o la abuela de Pedrito, está chiquito, Pedrito es niño, no hay donde Pedro estudie, pero hay un hermano en Estados Unidos que me lo manda a traer. Que le vaya bien. Bueno, que ese es como lo que la usanza, ¿verdad? Me lo manda a traer al niño. Entonces, mira, aquí no está estudiando, ahí está en la calle, aquí se me va a hacer de la pandilla. Entonces, es el niño que se va solo. Entonces, siempre que no haya una escuela que sea el polo para el niño, siempre va a ser una causa profunda de migración.
Y hay otra cuestión de que estamos viendo un tema de falta de oportunidades, pero tal vez sí no hay oportunidades, pero tal vez las oportunidades no están al nivel educativo de nuestros muchachos. Ya nos llegan preguntas a través de nuestras plataformas digitales. Nos escribe aquí Cintia Robles, nos saluda y va a tocar, la pregunta, pues es la pregunta primordial aquí que le vamos a hacer a Elena, y que partiendo de acá vamos a tratar de pues contestar aquellas dudas que hay, todas las ramas que hay. Nos dice Cintia Robles, ¿qué es el título 42 y cómo funciona? Partiendo de lo que está preguntando nuestra televidente, se está hablando bastante del título 42. El título 42. Me decía una madre, fíjate David, que mis sobrinos se acaban de ir, mojados. Los mandó la nana, como dice, hablando como hablan ellos, ¿verdad? Así mero. ¿Y qué es eso del título 42? O sea, ¿qué es eso? Bueno, traté de explicarle ahí con palabras entendibles. ¿Qué es el título 42, Elena? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué está aterrorizando a los migrantes? A ver, el título, y aquí es algo bien curioso, el título 42 data de 1942. No es algo nuevo, no es una política que se sacó de la manga el presidente Trump. Es una política, y aquí es donde es curioso, que no tiene nada que ver con la política migratoria. Uh-huh. Es un tema de protección de salud pública de Estados Unidos. Inició en 1942 también con un tema muy fuerte de salud, entonces un tema contagioso, tenían que cuidar las fronteras, entonces dijeron, bueno, vamos a cuidar la frontera y vamos a implementar este título, y es lo que vimos ahora repotenciado, que reactivó el presidente Trump en Estados Unidos. ¿Qué significa? Que había, por unos meses, se iba a aplicar, pero ya sabemos que en pandemia muchas cosas de meses acabaron quedándose 2 años. Cualquier persona que llegara a pedir asilo a Estados Unidos no iba a ser admitida en Estados Unidos, sino que iba a ser inmediatamente expulsada a México o al último país en el que hubiera estado. Sí. Entonces, todos estos temas de asilo de Estados Unidos se procesaban en México. También fue un tema de desincentivar la inmigración, de hacer, de quitarse la responsabilidad, porque cuando ellos vieron de repente la efectividad que estaba teniendo, entonces los estados, jueces de estados afines a estas políticas, afines a políticas republicanas, mejor dicho, dijeron vamos a alargarlo. Y como sabemos que en Estados Unidos este tema de separación de poderes sí funciona, entonces lo fueron alargando hasta hace 2 semanas aproximadamente que cayó el título 42 y siguió en funcionamiento el título 8. Okay. El título 8 es el que siempre había estado y que estando el título 42 estaba al mismo tiempo el título 8. El título 8 sí tiene que ver con la política migratoria en todo su esplendor. Sí pueden recibir a la persona en frontera, sí puede entrar, no es que va a entrar todo el mundo, pero son casos seleccionados que ellos pueden admitir a algunas personas que entren, sin embargo, van a detención. Y es también un título que de alguna manera criminaliza la inmigración. Entonces es todavía... Los 2 títulos son muy rudos, en diferentes formas. Se habla, Elena, disculpe, que una cifra que más de 2.000, llegando a 3.000 migrantes que ya están siendo deportados mediante esta política.
Guatemala, Honduras, ya están... Aquí hay otra, solo termino esta parte y me voy a la otra, porque Estados Unidos no solamente está implementando eso, sino que está implementando muchas otras cosas para retroceder estos flujos migratorios. Pero el título 42 y el título 8, los dos en diferentes formas son muy peligrosos. El título 42, ¿por qué? Porque México está absolutamente desbordado, colapsada su frontera, sus refugios, sus albergues, no cabe una aguja más. Entonces, lo que tenían que pasar estas personas que eran regresadas a México y el poco porcentaje de asilos que aprobaban. Y con el título 8 tiene la esperanza de poder entrar, pero va a detención. Y va a detención de verdad. Y esto puede durar mucho tiempo, y el proceso puede durar mucho tiempo. Y si el proceso no se lo dan, usted lo mandan de regreso, pero usted si vuelve a intentar entrar y es detenido, usted va preso con cargos federales. Entonces, estamos hablando de que cargos federales en Estados Unidos es una cuestión ya muy, muy seria. Entonces, aquí es donde lo importante es que las personas no se dejen llevar por TikTok, exacto, por lo que comentábamos justamente antes de entrar, que a veces son trampas de los mismos coyotes, porque a ellos no les importa su vida, a ellos no les importa su salud, a ellos no les importa su seguridad, a ellos les importa su dinero, porque más adelante podemos tocar también cómo la economía del mercado de la migración es algo fuera de este mundo, la cantidad de dinero que se mueve por el tráfico de personas. Pero ahí va para el otro lado, también creo que una semana antes de que se anunciara ya la caída del título 42, también Estados Unidos anunció la implementación de zonas receptoras también para ir tramitando estas peticiones de asilo en Colombia y en Guatemala. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que están queriendo retroceder los flujos migratorios. ¿Y por qué Honduras debería estar preocupada? Porque cuando regresen estas personas a Guatemala, lo que se nos va a generar es un atrapamiento, nosotros lo llamamos atrapamiento de personas, que al no caber en Guatemala, las vamos a tener en Honduras. Y es todas estas personas que están cruzando el territorio, haitianos, venezolanos, cubanos, africanos en general, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí podemos tener una situación muy crítica en Honduras con todas estas situaciones. En Colombia van a retener a las personas que quieren cruzar el Darién y en Guatemala van a retener a todas las personas de Honduras, El Salvador y las personas que ya hayan cruzado, que ya vengan del Darién. Y fíjese que Elena, que a ese punto ya queríamos llegar, ¿verdad? Hay tantas preguntas que hay. De hecho, nos pregunta aquí Waldo García, nos hace una pregunta sobre, y eso le voy a preguntar a Elena también, ¿verdad? Dice que por qué mira tantos venezolanos en la calle, aquí en San Pedro Sula. Y sí, la migración no es algo nuevo, es algo viejo, ¿verdad? Pero Elena, yo miro cada vez más venezolanos en los semáforos, Elena. O sea, y uno le duele, ¿verdad? No sé si hago mal en ayudar, ¿verdad? Es que estas personas, los venezolanos que ustedes miran, hay dos aristas de la emigración venezolana en Honduras. Primero está el venezolano que miramos en los semáforos. Sí. Este venezolano no se quiere quedar. Este venezolano está juntando dinero para poder seguir, porque estas personas, es muy importante decirlo, ellos ya cruzaron la selva del Darién. Esta gente ya viene del infierno. Esta gente ya cruzó lo que para ellos podría ser la parte más difícil. Más difícil. Entonces ellos están capitalizándose de nuevo para poder seguir su camino. Ellos no están muy interesados en quedarse. Si se hace bien en ayudarlos, al final son humanos, necesitan ayuda,
hay hondureños en México también haciendo lo mismo. Claro. Entonces a veces también tenemos que ver, podía ser un primo mío o alguien que esté en una situación parecida y no se quiere quedar en México. Porque también eso es también, el inmigrante no se quiere quedar en México, ellos quieren llegar a Estados Unidos y los más determinados en esto son los venezolanos. Ellos están muy claros que ellos quieren llegar a Estados Unidos. Ellos, lo que les cueste y el tiempo que les cueste, su objetivo es Estados Unidos. Y, a ver, y le preguntaba a uno que me he encontrado, ¿verdad? El problema, y quiero llegar a eso. A ver, podríamos entrar en una crisis. Y si explicamos un poco, Elena, esa crisis, y Honduras no creo que esté capacitada para enfrentarla. Vaya, ejemplo, están con unas bolsitas de confites, ¿verdad? Hermano, ayúdame con lo que puedas. Ven, le ayudo porque uno siente, ¿verdad? Ante todo es uno es humano, es de carne y hueso. Avanzo en el otro semáforo, hay otro grupito. Avanzo en otro semáforo, hay otro grupito. De lunes a domingo, Elena. De lunes a domingo. Tuve platicar con uno, llevo 8 meses en esto, me dice. ¿Vos crees que yo me voy a regresar? Llevo 8 meses. Le digo, tanto para buscar el tan ansiado sueño americano. ¿Eh? Sí, me dice, imagínese, Elena, 8 meses. O sea, quiere decir que la situación allá está peor, ¿verdad? Está peor que acá. ¿Cómo podríamos caer en una gran crisis? ¿Cuál sería el futuro en este tema migratorio? Y yo creo que no tenemos la capacidad para enfrentarlo. No tenemos la capacidad para enfrentarlo al punto que en Danlí, quien con lo que se está ayudando y los albergues que están asistiendo a las personas migrantes en tránsito fueron construidos por ACNUR, por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y hay una gran instalación y una gran operación para ayudar a eso. También está la Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia Católica asistiendo a todas estas personas. Pero el gobierno central no tiene esta capacidad. Nuestras municipalidades no tienen esta capacidad para sostener a estas personas. Y de hecho yo invito a las personas que miran a estos venezolanos en los semáforos, porque hay niños, hay familias, hay papás. La última vez miré a un papá con un niño que me imagino que era su hijo, su hermano, por la edad, que les pregunten dónde viven, dónde pernoctan, qué hacen. ¿Dónde se quedan, verdad? ¿Dónde se quedan? ¿Dónde pasan la noche? Entonces, ahorita en Ciudad de México hay una crisis sin precedentes porque cerraron albergues y la gente está literalmente en la calle pasando la lluvia y el frío. Entonces vamos a tener esta situación y la mala noticia que traigo es que esta situación no va para menos. Esta situación, y las frías cifras nos lo dicen, no va para menos. Entonces, tampoco caer en aquello de la xenofobia, el agarrarle odio al migrante que miramos, porque como les digo, yo puede complicar, ¿verdad? O sea, en el aspecto de que... En el aspecto social. De ver un grupito de venezolanos durmiendo en la calle ya se puede ver hasta normal, pues, porque yo seguía, y volvemos a este tema del TikTok, yo viendo las redes sociales, ¿verdad? Miré a un joven que documentaba su trayecto hacia Estados Unidos, desde que salió de Venezuela y estaba específicamente aquí en Honduras. Y me metí a ver su perfil, salió documentando todo, Elena. Y dice, bueno, hoy me tocó dormir en hotel, dice. Fue buen día, pues gracias a los catrachos que me colaboraron, que esto y el otro. Pero otros días salía en la terminal, durmiendo, por decirlo así, ¿verdad? Y quiero preguntarles, ¿usted ha tenido la oportunidad de visitar fronteras, Elena? Sí. ¿Cómo está? O sea, es así como se pinta esa crisis que hay, que está pues hacinado prácticamente, los albergues ya no pueden. Si da cifra de que más de 1,000 personas están saliendo solo de Honduras, sin contar las otras nacionalidades, ¿verdad? Sin contar Guatemala, sin contar El Salvador, sin contar los venezolanos, los haitianos, los cubanos.
los que usted pueda contar que estén ahí esperando ese asilo en las fronteras, ¿cómo está la situación, Elena? La situación, por ejemplo, en Tapachula, en Chiapas, nosotros visitamos, dentro de la visita que hicimos, a varios albergues, y estos albergues, la mayoría, reciben a las personas que ya están en trámite de refugio en México. Es como todo un proceso. Pero lo más crítico y lo más complicado que yo miraba ahí como hondureña, era la única hondureña que estaba en la delegación que fuimos, era que todo el dato de que hemos estado hablando y el que nosotros manejamos me pegaba exacto con lo que yo estaba viendo. En todos los albergues me decían, yo siempre era como la que levantaba la mano y preguntaba, ¿y cuántos hondureños atienden ustedes? Invariablemente me decían, el 50% de las personas que atendemos son hondureños. Sí. Muchos eran con niños, algunos albergues mejor instalados que otros, pero siempre era eso, siempre era la respuesta. Y se miraban, y los niños siendo niños, los niños a veces tienen una capacidad como de no darse cuenta de lo que están viviendo. Mujeres embarazadas que salieron por algún abuso o algo, salieron embarazadas en el trayecto. Son situaciones muy difíciles, las fronteras están colapsadas. Encontrábamos también mucho grupo de venezolanos que llevaban meses caminando y solo necesitaban como un poco de orientación, porque también hay un tema de que, por ejemplo, si a usted le toca hacer su trámite de refugio en un lugar que está a 2 cuadras y llega a que está a 2 cuadras, pero le dicen no, pero es que a usted le toca en el otro que está a 10 kilómetros. Entonces le toca caminar, porque no hay carros, no es que tienen tampoco dinero para pagar taxis ni nada, y ellos van haciéndose sus grupos. Entonces es realmente... Yo trabajé en cárceles aquí en Honduras hace algunos años, y yo comparo el tema del migrante, que es una combinación entre cárcel y pobreza extrema. ¿Cómo sea? El migrante está libre entre comillas, porque su libertad está altamente condicionada y es de una sociedad, es el eslabón más débil, porque no tiene derechos que se le respeten, no es de ese país, entonces es altamente vulnerable, está a la merced de la extorsión, de la corrupción de las autoridades. Entonces, y también estuve en Tijuana, y la situación no es una frontera diferente, porque Tijuana es como un dormitorio de San Diego y de los estados aledaños de Estados Unidos, pero la gente la está pasando mal. La gente la está pasando mal. No, yo siempre me cuestiono y digo, si yo fuera gobernante de un país en el que la gente se está yendo de esta manera, yo no podría dormir en paz. Sí. Que se está, fluyendo y fluyendo y fluyendo. Elena, quiero explicar con su conocimiento, bueno, queremos que usted nos explique con su conocimiento, cómo está este tema de primer plano, aunque no se puede, ¿verdad? Nosotros le vamos a decir a alguien que no te vayas por la situación crítica que está. Sí. Yo le voy a decir a alguien, hey, ¿será que me puedo ir? Yo te voy a decir que no. Elena, ¿qué alternativas hay? Se habla del paro humanitario, si nos explica un poco de eso. Otro mito, andate con niños, que con niños te dejan entrar. Andate con niños, andate embarazada, que así sí te dejan entrar. Entonces, con su conocimiento, explicar un poco si se le puede dar oportunidades que tiene el migrante hondureño en poder ingresar a territorio estadounidense. El poder ingresar a territorio estadounidense entregándose a las autoridades, a la de la patrulla fronteriza, es de verdad una ruleta rusa. No es cierto que con niños va a pasar más rápido.
No es cierto que estando embarazada va a pasar más rápido y no le garantiza nada. Por favor, no usen a los niños como escudo humano, porque las políticas migratorias pueden cambiar de un tiempo para otro. Ya vimos en un tiempo que separaban las familias. Miramos de estos niños que encuentra la patrulla fronteriza en Estados Unidos, a muchos los mandan con papeles de dónde están los familiares, o los mandan como con marcadores, les ponen en su cuerpo, pero eso no garantiza nada. El niño literalmente va a tener que pasar un juicio. O sea, no es que el niño lo agarran, ve, es que dice que va para donde José Pérez en San José, California, a ver, mándenselo, así como que es encomienda el cipotío, ¿verdad? Sí. No, eso no va a ser así. El niño va a tener que pasar todo un proceso. O sea, es de verdad ver al niño. Yo he visto videos, está la pizarrita, que son más grandes los audífonos que él, sentado enfrente al juez, y el juez no sabe qué hacer. Usted, ¿cómo juzgo yo a esta criatura? Y el niño no habla ni español, va a hablar inglés, Sí. que no tiene la fluidez verbal. Entonces, no hagan eso. Yo también me he visto en esa disyuntiva de, pero le digo que no se vaya, o qué hago, porque yo sé que su situación es muy difícil, la situación no va a mejorar, Entonces, al final yo digo, mire, tome la decisión que usted crea mejor. Pero yo no puedo decirle, haga esto, haga lo otro, porque yo ni hijos tengo, para ser más claro. No sé ese nivel de desesperación. Que hay formas legales de hacerlo, sí. Sí. Hay que asesorarse con abogados de migración. Claro. Pero en Honduras, de verdad, pecamos de ignorantes. Y pecamos porque nos dicen, es que te va a ayudar a llenar los papeles para la visa. Y ese es un trámite que la misma embajada americana le dice a usted hágalos usted solo. Porque cuando usted esté frente del funcionario en la embajada americana, usted allí es de verdad como del ánimo que se levantó esa criatura. O el número de visas que tiene para dar ese día, o nunca, ese es un misterio que nunca vamos a saber. Pero no hay una fórmula de A más B igual a C, sí, que eso va a ser efectivo. Entonces, igual aquí, hay formas, hay personas que llegan, se entregan a las autoridades, hay unos formularios, el hondureño tiene una ventaja. El hondureño, aunque los números son altísimos, y yo sé que vamos a llegar a estar en lista roja, como ya están las personas de Nicaragua, las personas de Cuba y las personas de Venezuela, que lo estamos viendo con esta ley que está introduciendo DeSantis en la Florida, todavía no se está ahí. Entonces, mientras no se esté ahí, todavía hay probabilidades de poder acceder a este parole humanitario, todavía hay un poco más de flexibilidad de parte de las autoridades en Estados Unidos. Sin embargo, piensen muy bien, analicen muy bien, infórmense muy bien, por sobre todo, de lo que usted va a hacer, de las decisiones que usted va a tomar, porque de verdad fue mucho tiempo, mucho dinero. Hay personas que llegan a pagar $25,000 a un coyote por irse. Entonces, y a veces no es solo el dinero, es la vida que está en riesgo. Es su libertad también ahora, como lo comentábamos con el título 8. Bueno, aquí nos pregunta Raquel López, ¿por qué los países de Centroamérica no detienen estos ciudadanos de otros países? Digo, para tratar de solucionar un poco esta crisis migratoria. Yo creo que es complicado, ¿verdad?
Es bien complicado. El detener, no hay la capacidad, yo creo que hasta legal, Elena, para detener todo este flujo, ¿no? Digo, de los que vienen de Venezuela. ¿Por qué no detienen a los venezolanos? Es que lo que pasa que es lo que decíamos antes, el emigrar es un derecho humano. No los pueden detener. Porque, ¿y a dónde los va a detener? En Honduras, donde los privados de libertad ya no caben en nuestras cárceles, o los va a detener bajo qué cargos, o cómo. Elena, y aquí no se trabaja mucho también con el migrante retornado, ¿no? Ay, Aquí que ese es solo otro tema. Elena, aquí le dan una agüita, una bolsita de agua, un juguito. Si le va bien, ¿verdad? Y no le dan ni para el pasaje, va. Pidájalo ni vea cómo llega allá a Ocotepeque. ¿Ah? Pidájalo ni vea cómo llega a Santa Bárbara. Hay un gran problema, que esto también nosotros lo hemos trabajado respecto a los migrantes retornados. Y antes de entrar a los migrantes retornados que se quedan, porque la tasa o el porcentaje, mejor dicho, de personas que vuelven a intentar irse es el 70%. Hay muchos que llegan al centro de atención al migrante retornado y ahí en solo se regresan a la frontera. No llegan ni a su casa. Sí. Pero no hay una agilización en procesos administrativos, por ejemplo, para que recuperen su cédula de identidad, porque probablemente la perdieron en el camino, sus papeles, su reinserción en educación. Hay mucho estigma en el lado laboral para darles empleo, porque se dicen que son pandilleros, que todos son pandilleros que han deportado, cuando no es así. Entonces, ahí también nosotros como sociedad debemos de revisarnos y debemos de cuestionarnos qué estamos haciendo para que estas personas no emprendan de nuevo el sueño americano, a buscar el sueño americano. Porque muchos vienen con severos traumas, especialmente cuando son menores, cuando son mujeres, también son más vulnerables a pasar abusos, entre otras cosas. Entonces, con el migrante retornado, de hecho, actualmente ya se está dando menos data de la que se daba antes por parte de Relaciones Exteriores y Migración. Entonces, creo yo que sí hay mucho que hacer, porque son dos poblaciones diferentes, las que se van y las que regresan, y especialmente si regresan ya a Estados Unidos, que ya vieron cómo es la realidad allá. Bueno, Elena, se nos ha prácticamente, yo creo que una hora no basta. Quiero comentar algo. Hay una ley ahí que propuso una congresista ahí en Estados Unidos, María Salazar, le ha llamado la ley dignidad. No sé si más o menos la ha escuchado, Elena, que se trata de que los migrantes no accedan a servicios públicos, sino que los paguen, y eso sería como tener un estatus legal, entre comillas, ¿verdad? Es bien amplio, hasta habla de que tendrían permiso hasta de viajar a sus países y volver. Es bien amplio, una reforma migratoria que ha propuesto ahí una congresista de Estados Unidos. Conclusión, Elena, conclusión en general, quiero su conclusión con el tema migratorio. ¿Qué falta hacer? ¿Qué se debe hacer? ¿Para dónde vamos? Le doy 2 minutos. Trabajo, educación, trabajo, educación, trabajo, educación, trabajo, educación. Creo que esa es la pócima mágica que necesitamos. Creo que la gente, y esto yo lo he dicho a veces, si yo fuera una madre soltera de 2 hijos, que lo único que tiene para darles agua de arroz a las criaturas, y si alguien me está ofreciendo que hay un lugar al que yo puedo ir, que hay más posibilidades para mis hijos más que para mí, yo no tengo tiempo para esperar que el gobierno se ponga de acuerdo con el Congreso y que digan si una ley es buena o es mala, y con empresa privada. Eso tienen que hacerlo ya.
En el mismo momento que se están yendo miles de personas al mes, porque aquí no hay lo que ellos necesitan, creo que debería de ser suficiente emergencia, porque esto ya no es un tema más de agenda, esto es la emergencia. Y también lo hablábamos antes de entrar. Para mí, la inmigración irregular es donde va a dar es un resultado de todas las malas cosas que se han hecho en economía, en seguridad, en educación, en empleo, en lo que todo lo que usted se imagine, ahí está. ¿Por qué se va? Porque no había un tratamiento para mi mamá. ¿Por qué se va? Porque no tengo empleo. ¿Por qué se va? Porque mi hijo me lo están amenazando las maras. Tenemos todo esto que no se está atendiendo ahora menos que nunca. Entonces, sí necesitamos, es responsabilidad de Estados Unidos, en este caso que estamos hablando, atender a las personas que llegan de una manera digna, respetar sus derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero realmente los responsables de solucionar la situación por la que se están yendo es del país de origen, en este caso de Honduras. Entonces es un llamado al gobierno actual, que es el que corresponde hacerlo, para que ponga sus ojos donde debe de ponerlos y en la emergencia donde debe de estar, en generar condiciones de empleo, de seguridad, de educación, de salud para la gente, que las encuentre en su casa y no se tenga que ir a la casa de otro. Bien, Elena, le agradezco por habernos acompañado, por haber tocado un tema tan importante, por despejar dudas, incluso dudas que yo también tenía en este tema, que es muy delicado y que es importante que los hondureños estemos muy bien, al menos informados, ¿no? Hoy por las redes sociales se pierde. Las redes sociales aguantan con todo. Las redes sociales mal utilizadas podemos caer en un hoyo. Elena, le agradezco nuevamente. Espero tenerla pronto en otro podcast. A la orden. Ampliar este tema. Gracias a usted por sintonizarnos. Recuerde que nuestros programas los estamos subiendo a nuestro canal de Spotify en Campus Televisión. También está ahí en nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora por Campus Televisión, su podcast de frente.